primera carta a los Corintios, dijo el apóstol Pablo: yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, nada más que ahora la cosa cambió. En ese momento el que estaba ausente era el ministro y los que estaban presentes era la iglesia, pero hoy es al revés, el que está presente es el ministro y los que están en casa son la iglesia, pero es en el mismo sentido, estamos juntos, estamos unidos, le damos ese agradecimiento que nos permite entrar a sus hogares. Y a todos los que están con ustedes en casa, gracias a Dios que podemos estar en este momento juntos, escuchando la palabra y también en medio de una contingencia sanitaria, como ya la declararon las autoridades. Y bueno, las noticias nos hablan cómo esta enfermedad se está desenvolviendo en otros países. Creo que en estas semanas un país de acá de Latinoamérica, de Ecuador, está viviendo momentos que son desgarradores. Y qué importante es darnos cuenta de la gravedad de esta contingencia, de los alcances que puede tener, y bueno, que tomemos y las medidas en serio y que seamos cuidadosos, guardando nuestra fe y sobre todo entendiendo para qué Dios nos está permitiendo vivir esta situación. Yo les invito a que ahí en sus hogares, si ustedes me quieren acompañar en esta oración, porque qué importante también es la palabra de Dios en estos tiempos. Qué importante es que Dios nos hable, no el hombre, no el predicador, sino que sea la palabra de Dios viva y eficaz. Padre, aquí estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu, en una misma mente. Yo te pido que ahí en cada hogar, en cada familia, tu palabra sea una palabra que sea un alimento vivo, una palabra viva, adecuada a este momento que estamos viviendo. Que sobre todo tu palabra te glorifique, que tu palabra, Señor, te describa, te dé a conocer, que tu palabra nos muestre que eres ese Dios atento, cuidadoso y que tiene un propósito en todo lo que hace y permite. Y que, Señor, a este predicador tú le permitas, Señor, poder expresar tu palabra por medio de tu espíritu. Que los diferentes distractores que pueden haber, Padre, con tu gracia sean pasados adelante y tú puedas bendecirnos a todos mediante esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Reitero el agradecimiento de permitirnos estar en sus hogares, a los hermanos que están en casa, hermanas de escuela dominical, cuántos años anhelando poder escuchar la predicación, poder ser bendecidos con estar descansando y siendo ministrados. Pues yo espero que la palabra les ministre. Sé que les preocupa sus niños, las lecciones que venían compartiendo con ellos. Sé que a varios hermanos y hermanas de escuela dominical los padres les están llamando y les están buscando y ¿qué le digo? ¿Qué le enseño? ¿Cómo se lo enseño? Fíjense, hermanos, lo que tenía que hacer Dios para que los padres se interesaran en preguntar, para que los padres se interesaran en las clases de escuela dominical. De veras que lo que Dios hace tiene sus propósitos. Y bueno, hermana, descansen en Dios y que la palabra venga a bendecirles y a fortalecerles. Y bueno, como hoy no puede haber esa cercanía física, ese contacto de mano, de beso, bueno, pues desde aquí les mandamos un abrazo, un sincero abrazo a nuestras hermanas de la escuela dominical, a nuestros hermanos de la iglesia que siempre están aquí también sirviendo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, y a todos ustedes, la iglesia, la congregación, que nos abren sus hogares para permitir que en su hogar se esté predicando la palabra. Gracias a Dios, gracias a ustedes que nos permiten compartir la palabra. Y bueno, en la diapositiva, y yo diría que si está usted en una computadora, en un celular, en una tablet, ahí en su pantalla van a ir apareciendo también las diapositivas. Y bueno, vamos a ver la diapositiva del título de esta predicación del día de hoy, que es la parábola de los talentos.
la parábola de los talentos, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30, y aunque el pasaje va a estar apareciendo ahí en la diapositiva, en la pantalla, yo sí le pido que lo tenga en su Biblia. Creo que va a haber varias cosas que aprender, que subrayar y que tener presente cada vez que volvamos a abrir ese pasaje, que volvamos a pasar por el Evangelio de Mateo, que es el pasaje que vamos a estar usando. Entonces, el título de la predicación es la parábola de los talentos. Vamos a leerlo, si me acompaña, ahí viéndolo en la pantalla, o sobre todo si lo tiene en su Biblia, por favor acompáñeme. Dice así, en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 talentos y a otro 1. Fíjese cómo dice la palabra, tenga en cuenta esto que dice, a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice el verso 16, siguiente diapositiva, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, trabajó con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Esto es sorprendente, vamos a ir viéndolo más adelante. Fíjense cómo dice, repito el verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Siguiente diapositiva, verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, imagínate la cara de este personaje, imagínate la alegría, vamos a leerlo, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. No entregó 5, entregó 10. Por favor, vayan sacando sus calculadoras porque los números van a ser muy grandes los que vamos a hacer hoy. Siguiente diapositiva. No, todavía estamos en esta. Verso 21, perdón. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Wow. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, seguimos todavía en la diapositiva. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, imagínate el rostro, la expresión, el lenguaje corporal. Imagínatelo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos, me diste 2, te regreso el doble, 4 talentos. Su señor le dijo, verso 23, seguimos todavía en la misma diapositiva, verso 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 24. Verso 24.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora sí, creo que cambiamos de diapositiva y pasamos al verso número 26. Dice así: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos. Verso 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Último versículo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ir explicando algunos aspectos. Esta parábola habla de talentos. Y en esta diapositiva yo quisiera que pudiéramos entender de qué talento está hablando. ¿Por qué? Porque suele ser que esta parte de la escritura la llegamos a asociar con virtudes naturales que las personas tenemos, o también pudiéramos relacionarla con dones que Dios nos da, habilidades que no son de nosotros, que no las teníamos de nacimiento, que no las adquirimos a lo largo de cómo nos desenvolvimos en la vida, sino dones espirituales que nos son ministrados por Dios. O en algún momento se ha utilizado este pasaje en esa referencia como un talento. Ah, mira, el hermano qué bien toca el instrumento. Ah, mira, tal persona qué bien se desenvuelve con otras personas, qué fácil hace relaciones con ellas. Son talentos. No, esta parábola no se está refiriendo a ello. Recuerden que en esta serie de parábolas que venimos predicando, estamos en las parábolas de los súbditos del reino. ¿Cómo debe vivir alguien que se dice cristiano? Y qué importante es eso el día de hoy, que estamos en el umbral de un escenario del cual realmente en este momento solo de lejos lo estamos viendo. Si en nuestro país va a pasar lo que está pasando en España, estamos apenas en el umbral de ello. Si en nuestro país va a pasar lo que ya pasó en China, apenas estamos en el umbral de ello, lo estamos viendo de lejos. O si en nuestro país va a pasar lo que ya está pasando en otro país de Sudamérica, estamos en el umbral de ello. Apenas lo estamos viendo. Y es justamente importante en este momento que vamos a vivir, el que viene por delante, tener en claro cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse un cristiano. Entonces, qué importantes son estas enseñanzas en este momento de esta emergencia sanitaria. Entonces, esta parábola no se está refiriendo a esos talentos naturales, no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a otro valor que vamos a ir descubriendo, enseñando, mostrando conforme avance la parábola. ¿Qué es un talento? Bueno, dice ahí, si ya está la diapositiva en su pantalla, dice que durante el primer siglo cristiano, o sea, del nacimiento de Cristo al año 100, el primer siglo cristiano, un talento era una unidad monetaria, no era una moneda, como hoy tenemos varias monedas, no solo las del uso común,
porque en moneda, nuestras monedas creo que ya solo llegan a la de 10 pesos, ¿no? ¿O hay otra moneda mayor? Moneda. No. En billete, ¿qué billete de mayor valor tenemos? ¿El de 2000? ¿O esos son los falsos que venden por ahí en algún mercado? Creo que el de 1000 es el de más alto valor, ¿no? Bueno, pero de ahí tendríamos que ir a otro objeto de mucho mayor valor, y los objetos de mucho mayor valor son el oro y la plata, que es sobre todo la plata de lo que se está hablando aquí. Entonces, un talento era una unidad de medida. Una unidad de medida sobre todo de peso. Y fíjate lo que dice ahí, era el equivalente a lo que ganarían 6,000 obreros, una maquiladora con 6,000 trabajadores. No sé aquí en Tehuacán donde hay una, a ver hermanos, ayúdenme. En Tehuacán donde hay una empresa que tenga 6,000 trabajadores, hermano Javi, una universidad que tenga 6,000 maestros laborando ahí. Bueno, en los tiempos bíblicos un trabajador ganaba un denario al día, uno al día. Eran 6,000 trabajadores ganando su denario, eran el equivalente de 6,000 denarios. Pero este talento está hablando de plata, y ese talento pesaba 34 kilos de plata. A ver, ponos la siguiente diapositiva. Yo estoy volteando a las pantallas, yo estoy muy en vivo, volteando aquí a las pantallas a buscar la imagen. Ahí en la pantalla te estoy poniendo lo que acabo de decir, que el talento era una unidad de medida de peso, no era una moneda. No está hablando de esas habilidades que Dios te ha dado, que si bien la parábola sí las va a inferir, sí están ahí vinculadas, pero no es el objetivo de la parábola enseñar de ello. No. Bueno, entonces un talento era una unidad de medida, y aquí estamos hablando de plata. Entonces fíjate, un talento de plata, 34 kilos de plata, al precio de dólar del día de hoy, al precio de dólar, ahí está en su pantalla, ¿cuánto es? Ayúdenme a leer porque son muchos ceros para mí, mis billetes nada más llegan hasta 3 ceros, no llegan hasta tantos ceros. Estamos hablando de solo un talento, son 7 millones el día de hoy, 680,000 pesos, 7 millones. Eso al que le tocó uno. Fue y enterró 34 kilos de plata. No fue y enterró un ladrillo. No fue y enterró un tabicón. Haces un hoyo de 30 centímetros y ya lo enterraste. ¿Te imaginas? No sé, 34 kilos de plata, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué altura? Debe de ser, pero debe ser algo, ¿no? 34 kilos de plata. Bueno, el que tenía 2... al que le dieron 2, a precio de hoy de dólar, la plata a precio de dólar el día de hoy serían, no es cierto, no está el precio de hoy, puse el dólar a 20 pesos. Así que estos números todavía son más grandes, ¿eh? Entonces, el que recibió 2, recibió 15,360,000 pesos. Probablemente algunos ya están preguntando, ¿y no nos podrán decir dónde enterró ese amigo su talento? Sí, probablemente algunos ya estén queriendo el mapa para llegar a ese lugar. Y bueno, yo no lo veo aquí en mi diapositiva, pero díganme ustedes, el que recibió 5, ¿cuánto fue? 38 millones, casi y medio, 38,400,000 pesos. Si a ti una persona adinerada te diera 1,000,000, ¿qué harías con él? Si una persona muy adinerada te diera 2 millones de pesos, ¿qué harías con ellos? Si te diera 5 millones, ¿qué harías con ellos? Wow. Por eso les dije que sacaran sus calculadoras, porque los números hoy, o los ceros hoy, iban a ser un poquito largos, grandes. Bien, veamos, si me acompañas en tu Biblia. En la pantalla deja, bueno, si está la imagen ahora, digo, no ha de ser, bueno, algunos ya me vieron en vivo y ahorita a lo mejor por video dirán, ay, el hermano está chaparrito y moreno. Pues sí, así soy en vivo y a todo color, hermanos. No piense que su televisor se echó a perder, porque algunos dirán, es que parece que mi televisor está en blanco y negro. No, mi amado, yo soy moreno.
O sea, tu televisor sigue siendo a colores, no te preocupes, no vayas a salir corriendo y decir, ¡ah! Es la contingencia y no puedo cambiar mi monitor. No, amado, en vivo y a todo color así somos, ¿eh? Así que, bueno, pon la imagen. Yo sé que la imagen no será muy agradable, pero póngala, por favor. Bien, fíjate lo que dice en el verso 14 y 15. Sobre todo me voy a enfocar en el 15. Fíjate cómo dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y fíjate cómo dice esta parte del verso 15: a cada uno conforme a su capacidad. Ahora sí, ayúdame, hermano, hija, a poner la siguiente diapositiva que habla de capacidad. Ayúdame, por favor, ahí. Y ustedes en casa, por favor, vean lo que se refiere cuando habla de capacidad. Es la cualidad, es una cualidad de realizar algo, específicamente la cualidad que te permite o facilita hacer un trabajo, hacer un negocio, llevarlo a que sea productivo. Entonces, Dios, que nos conoce, a alguno de nosotros, Dios sabe que tenemos capacidades para ser más productivos, pero al que menos Dios le ha dado un talento, y que hoy estás entendiendo que ese talento, en esos tiempos bíblicos y en la ilustración que estaba dando el Señor Jesús, y que tienes que entender que aquí no está hablando de fantasías, porque por ahí hay otros números, pero esta parábola, recordemos que las parábolas son ejemplos de la vida real, son cosas de la vida cotidiana. Entonces, lo que nos está diciendo aquí sucedía y sucede el día de hoy. El día de hoy hay personas que tienen mucho dinero y ven una persona capaz y van y se lo dejan y dicen: mira, tú produce, tú hazlo trabajar, y cantidades extraordinarias. Bueno, entonces a la persona que aquí menos le toca, le están tocando, si esos 34 kilos de plata los pasáramos al día de hoy, le estarían tocando 7 millones, casi 8. ¿Qué harías tú con ese dinero? ¿Qué harías tú con esos? Olvídate si eran casi 8, solo déjalo en 7. ¿Qué harías tú con 7 millones? No es para ti, no es para que tú te lo gastes. Porque la parábola tiene por lo menos 3 aspectos que quiero resaltar. Y el primero aquí está: se nos es entregado algo. Ese es el primer tiempo de la parábola. El segundo tiempo de la parábola es que ese dueño de ese dinero, de esa riqueza, se ha ido, y se ha ido por mucho tiempo. Y ese ya no está él en la escena. Los que quedamos en la escena somos usted, soy yo, somos nosotros. Somos los que quedamos en escena con esas 5 bolsas de plata, o con esas 2 bolsas de plata, o con esa única y sola bolsa de plata. Pero aún esa única y sola bolsa de plata son 7 millones, 15 millones. ¿Cuánto me dijeron que eran los 5? 38. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! No es tuyo, pero sí el Señor te ha dado la capacidad, y no solo te la ha dado, Él está al pendiente. Tú tienes esa capacidad. Y esta parábola está hablando del reino de los cielos. Si bien por eso las expresiones monetarias o sus equivalentes son muy claras, esta parábola algunos la han usado para dar alguna instrucción de tipo económico a la iglesia. No es el caso de la predicación del día de hoy. La predicación del día de hoy tiene que ver con la contingencia sanitaria y cómo sobre todo debe de vivir un cristiano en este momento que nos está tocando vivir a todos, y no solo a los cristianos. No solo a los cristianos. Entonces, ya explicamos del verso 15 que es un talento, eso ya nos quedó claro, es una unidad de medida, de peso. Sobre todo aquí está hablando de plata. ¿De dónde saco la palabra plata? La estoy sacando del verso 18, donde dice, si me acompañas, ustedes sabrán qué hacen en la pantalla, yo ya no me meto. Verso 18 dice: pero aquel que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. ¿Y qué dice que escondió? El dinero, del griego plata. Del griego plata.
Entonces entendemos que los talentos, el que recibió 5 talentos eran talentos de plata, el que recibió 2 talentos recibió 2 talentos de plata, y el que recibió un talento era 34 kilos de plata. Fue y le escondió. ¿Por qué se lo dio el Señor? ¿Porque era incapaz? ¿Porque era alguien que no tenía habilidades? No. Cada uno tenía las cualidades. Por eso está ahí la diapositiva, o si nos las vuelven a poner, donde habla de la capacidad. Es la cualidad de ser capaz de realizar algo, especialmente la cualidad que permite o facilita un ¿qué dice ahí? Ayúdenme, muchachos, ¿un qué? Un logro o éxito. Es que en mi pantalla no me aparecen, yo creo que por el tipo de configuración, yo solo veo una parte de la diapositiva. Un logro o éxito. Estas personas ya eran personas capaces, ya eran personas exitosas. Antes de que le diera los 5 talentos, ese hombre ya era un hombre de éxito, era un hombre capaz. Antes de que le dieran los 2 talentos, ese hombre ya había demostrado sus habilidades, sus capacidades. Antes de que a este hombre, al que le dieron el único talento, él ya se había desenvuelto en la vida y había desarrollado habilidades y capacidades. Es claro que de los 3, uno tenía más, uno estaba en un estado intermedio y uno estaba en un estado inicial, pero con total capacidad, con total capacidad. Ahora, tenemos que entender claramente en la parábola que dadas las cantidades de dinero que estamos hablando aquí en valor o actualizado al día de hoy, no es fácil duplicarlo. O sea, al que se le dieron esos 35 millones, al que se le dieron 5, no es fácil tú ir y hacer producir eso. Hay que estar muy al pendiente. Hay que estar trabajando intensamente, no como un avaro, porque también debo de aclarar aquí que el énfasis de la parábola no es el dinero. En la parábola se está hablando del reino de los cielos. Este reino no se mueve por dinero, sí se ocupa. Sí, con ese dinero se puede apoyar a los ministros, se puede ayudar a los misioneros, se pueden cubrir gastos de un salón, se pueden cubrir gastos de equipo, de muchas cosas materiales que se tienen que pagar o sostener con dinero. Pero este reino no se mueve con dinero. Este reino se mueve con personas, se mueve con almas. Se mueve con personas que han sido redimidas y han sido no solo redimidas, sino ahora santificadas, llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios. Y son las personas que en su corazón y por la gracia de Dios, este reino empieza a avanzar y a caminar. De eso estamos hablando. Entonces, la ilustración se está dando en dinero, pero está hablando de lo que para Dios es valioso. Y Él ya es el dueño de todo el oro y toda la plata, así lo dice el texto. Él es el dueño y el creador del mundo entero. Podría ser miles de planetas como la Tierra y de oro, de diamante, de lo que Él quisiera. Él no necesita dinero. Está hablando de otra cosa. Está hablando de algo que para Él es más valioso, y claramente lo dice el Evangelio, para Dios que es más valioso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no está hablando de la tierra, del orbe como tal, del planeta Tierra, está hablando de nosotros como personas. Vuelvo a este personaje de los 5 talentos, vuelvo a este personaje de los 2 talentos. El Señor se fue un largo tiempo, el tiempo suficiente para que ellos pudieran trabajar y llevar un crecimiento, una producción de eso que Dios le dio. Y aquí es bueno empezar a aplicarlo, porque ya de inicio yo ya dije que no estaba hablando de talentos naturales, habilidades que Dios me ha dado o que yo las adquirí porque me interesé en ellas. No está hablando de dones espirituales, no está hablando de eso, está hablando de mí como persona. De mí como persona y para qué yo estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito y el objeto de mi vida? Si yo dejara aquí la parábola para aquellos que están interesados en las cosas materiales, agarrarían este pasaje y lo pondrían en un marco y lo pegarían en la pared y dirían: ya ves, hay que vivir trabajando y hay que hacer mucho dinero. No está hablando de eso la parábola.
Para aquellos jóvenes que están por acabar una carrera y puede ser una carrera muy prometedora, podrían malentender esto y pensar, ya ves, es que yo tengo que prosperar y alcanzar y ganar mucho y acrecentar mis cuentas en el banco y viajar aquí, viajar allá. No es eso de lo que está hablando. La parábola está hablando de un señor, de un dueño, se está refiriendo a Jesús y el reino de los cielos. El reino de los cielos son las almas, el reino de los cielos son las vidas. Tal vez ahora lo que ha ocupado nuestras oraciones, dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo, tal vez ahora lo que ha ocupado nuestras mentes es que esto pase rápido. Y tal vez nuestras oraciones han sido, líbranos Señor, que esto no pase. Tal vez cerca de nosotros hay familiares, puede ser un padre, puede ser una madre, que tal y como las noticias han dicho, este virus a las personas que más fácil les quita la vida son a las personas que están en sobrepeso, que tienen diabetes, que tienen hipertensión o alguna otra enfermedad que ha debilitado su salud. ¿Quién no tiene a su alrededor alguien que es diabético? ¿Quién? ¿Quién de nosotros no tiene un esposo o una esposa con esta enfermedad? ¿Quién de nosotros no tiene a su alrededor un padre, una madre, un hijo que sea hipertenso? ¿Quién de nosotros que mira a su alrededor no puede ver o puede ver, más bien es la expresión correcta, puede ver a esas personas ya de edad mayor que claramente las noticias nos están diciendo que personas de más de 55 años, 60 años son las personas que pierden la batalla contra el coronavirus? Y tal vez la oración de algunos es, Señor, que no le pase algo a mi papá, Señor, que no le pase nada a mi abuelita, Señor, guarda a mi tía. Y están bien esas oraciones, están bien. Pero, ¿cuántas personas han muerto desde diciembre que empezó esta epidemia, hoy pandemia? El día de ayer, ¿cuántas personas murieron simplemente en Estados Unidos? Murieron más de 1,000 personas. En nuestro país, los números no son tan altos, pero si hubiera sido un familiar tuyo el que hubiera fallecido, si hubiera sido el esposo, la esposa, y me oyeras a mí decir, bueno, es que acá no se está muriendo tanta gente, te ofenderías conmigo y dirías, qué insensible eres, porque así fuera uno solo, cada vida es valiosa. Está hablando de esas almas que el día de hoy pudieran estar muriendo. Y los siervos de este Señor, los siervos del Maestro, ¿estamos o no estamos haciendo lo que nos corresponde? Predicando, compartiendo, diciéndole a las personas que alguien pagó el precio de la salvación de ellos y que en esa salvación hay también una llenura y una nueva vida, una llenura del Espíritu y una nueva vida. Estas personas que están aquí están hablando de personas que su único objetivo era ser productivos al reino de Dios. Invirtieron su vida en que este reino avanzara, en que este reino siguiera creciendo, en que la palabra de Dios siga llegando a personas y la sigan entendiendo. Recordarás que otra parábola de las que predicamos, esa parábola de la moneda perdida, esa parábola de la oveja perdida, de la moneda y de la perla, perdón. Hablan de personas que dice que fueron y vendieron todo lo que tenían, dieron todo por ese reino. Y aquí unimos en el sentir de estas parábolas. Está hablando de aquellos discípulos, no que dejen de trabajar y sustentar a su familia, no que dejen de ver por sus hijos, que se eduquen, que se desarrollen. No, hay que seguir haciendo eso, pero la prioridad de cada día, lo que les apasiona, lo que hace que su corazón de verdad se levante con mucho aliento y diga, voy a hacer esto por Dios, quiero hacer esto más por el reino, quiero ayudar a esta familia a conocer, quiero ayudar a estas personas a entender estas cosas de Dios. Su pasión es el reino de los cielos. Y estas dos personas, fíjate, fueron
Imagínate ahora en el peso, que te encarguen a ti 34 kilos de plata. Todo el tiempo ha habido ladrones, todo el tiempo ha habido defraudadores, todo el tiempo ha habido gente extorsionista. Estas personas, claro que en algún momento llamaron la atención. Oye, fíjate que fulano está manejando mucho dinero. Oye, fíjate que perengano de repente está haciendo producir muchas cosas. Ellos estaban en esta parábola, entendemos, sujetos también a todo este tipo de presiones. Ladrones, defraudadores, abusivos, gente que cuando se entera que alguien tiene, va y le quiere pedir: oye, ayúdame por esto, ayúdame por el otro, dame. Muchas cosas pasan cuando alguien tiene dinero. Y estas personas, su objetivo siempre fue hacer producir este reino, hacerlo avanzar. Los dos, el que tenía 5 y el que tenía 2. Pero uno, si me acompañas al verso 18, dice: pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Fue y cavó. Enterrar 34 kilos de plata, decía hace rato, no es como enterrar un ladrillo, un tabicón, O sea, tienes que hacer un cierto hoyo de cierta profundidad. Y escondió el dinero. Capacidades las tenía, ya lo vimos en el texto. Totalmente. Vamos a avanzar, vamos a ir avanzando. Dice, verso 20, si nos los puedes poner o para que estemos todos juntos o allá en casa, por favor, ayúdame poniendo atención. Bueno, aquí ya los hermanos abrieron las ventanas. Y sí, gracias, hermano. Sí hace calorcito. Fíjate, no están todos ustedes y hace calor. Imagínate cómo sería si estuvieras tú. Pero bueno, ya regresarás y lo sentirás por ti mismo. Fíjense lo que dice el verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Yo hace rato te pedí que trataras de imaginarte el gozo de esta persona. Si a ti te hubieran dado 35 millones de pesos, que no son tuyos, que no son para que tú vivas de ellos, alguien te los confió y te los encargó que tú los hicieras producir, y esa persona regresa, ¿cuál sería tu rostro cuando tú no solo llegas con los 35 millones, sino ganó otros 5? ¿Con cuántos millones llegó? Más de 70, ¿no? Ya en números redondos, ¿no? O más concretos, porque eran 35, 400, no, casi los 70, sí 70, casi los 71 diría yo. Eran 35.400.000. Amado, ¿te puedes imaginar el gozo de este hombre cuando vino con su Señor, se sentó con él a la mesa? Primero el gozo y la satisfacción de decirle: no se perdió ni un gramo de tu plata, ni un gramo. Aquí están tus 5 talentos, aquí están tus 7 millones y fracción. Pero de repente te imaginarás entrando ahí otro grupo de siervos, cargando en sacos los otros 5 talentos, diciéndole: pero no solo te voy a regresar tus 5 talentos, se han ganado otros 5. Qué alegría, qué gozo, qué gozo. En la primera parte que hablamos está este Señor entregándonos talentos. La vida que Dios te ha dado es valiosa. Y en esa vida que Dios te ha dado capacidades, también ya de eso hablamos. No es momento de quejarnos y por qué a otros les dio más y por qué a mí menos, porque Dios conoce tu carácter, porque vio tu corazón, porque vio tus habilidades, pero también vio tus debilidades, también vio tus concupiscencias, hacia qué pecados en algún momento tú te inclinas. Y Dios en su sabiduría te dio 5, te dio 2, te dio 1 para usar la ilustración de la parábola. Pero entramos a un segundo escenario. Porque ahorita todos nosotros que estamos vivos estamos en el primer escenario, todos estamos en el primer escenario. Date cuenta que esta parábola es una realidad y tú estás ahora y yo y todos estamos en el primer escenario. Estamos trabajando para este reino.
¿Qué he hecho yo en lo que va del año? Ya estamos ahora, 5 de abril. ¿Qué he hecho en lo que va del año para que este reino avance? Y si volteo a mirar hacia atrás y llevo 1 año, 10 años, 5 años, 20 años, ¿qué he hecho yo para que este reino avance? ¿Qué he invertido yo? Porque Dios me ha dado capacidades. ¿Qué he invertido yo para que este reino se mueva? Porque si eres alguien que te has acomodado solo en la fe, que te has acomodado con que otros hacen las cosas, ten cuidado, porque tú pudieras ser este siervo que Dios, viendo su capacidad, Dios le dio el talento. Y tú te has conformado solo con la salvación, tú te has conformado solo con ir a la reunión, cualquiera que sea la reunión a la que vayas, reunión de discipulado de miércoles, reunión de iglesia de viernes, reunión de varones o de hermanas el día miércoles o jueves, o cualquier otra reunión que tengas entre semana. Tal vez alguien solo se está conformando a eso, pero realmente no estás ocupando toda tu vida, todo tu corazón, toda tu pasión para que este reino avance. Y por eso hace rato te decía, ¿estás pensando hasta el día de hoy cuántas personas han muerto por el coronavirus? ¿Cuántas de esas personas serán juzgadas solo por su conciencia? Porque serán juzgadas. ¿Y a cuántas de ellas no les llegó el evangelio? Porque no ha habido ese siervo esforzado, diligente, que esté poniendo los talentos de su Señor a trabajar. Estamos en el primer momento, pero la parábola nos está advirtiendo de que viene un segundo momento y no lo estás viendo, no lo estás pensando, no estás consciente de él. Ese Señor va a regresar, o tú o yo nos presentaremos antes de que él venga a rendirle cuentas, porque podemos morir. Ayer estaba yo pensando en esas películas de ciencia ficción que gustan tanto y que le llaman la atención a tanta gente. Y en esas películas de vengadores y de seres tan impresionantes, humanos y no humanos, luchan todos contra un gran adversario llamado Thanos. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué película? Pero Thanos es un nombre es un nombre real para un personaje ficticio, pero el nombre es real. Thanos existe, porque Thanos significa muerte. ¿Dónde están esos vengadores hoy peleando contra Thanos? Porque Thanos está desatado. Thanos está desatado, se desató en China, se desató en Italia, se desató en Francia, está desatado en España, en Alemania, está desatado en Estados Unidos. Es que son seres de ficción. No puedes llamarle a ninguno de ellos que venga a pelear contra Thanos. Pero la iglesia sí tiene un llamado y la iglesia no es ficción. Pero los discípulos sí son de carne y hueso y no son ficción. Y hay una lucha contra Thanos, hay una lucha verdadera contra la muerte. Y este hombre se presenta con su Señor, su rostro. Yo quisiera que vieras su rostro, que lo imaginaras, la alegría, el gozo. Llegó el momento de rendir cuentas, amado, va a llegar el momento de rendir cuentas. Va a llegar el momento en que Él estará sentado y tú o yo o cualquiera nos sentaremos enfrente de Él. Seremos el de los 5 talentos que le diremos, me diste 5, Señor, y aquí está lo tuyo y aquí está tu ganancia. Seremos el de los 2 que también con esa gran sonrisa, esa gran felicidad, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, con mucho regocijo le diremos, Señor, no solo aquí están los 2, aquí están otros 2. Y bueno, hay una respuesta que es en la que me quiero centrar ahora. Si me acompañas, por favor, ahí al verso 21. Dice así el verso 21, y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Primero lo llamó ¿buen qué? Buen siervo. Ponnos la diapositiva, hay una diapositiva que dice buen siervo, gracias. ¿Qué significa
tener cualidades adecuadas. Pero fíjate de qué cualidades está hablando ahí. Primero, de buena naturaleza, de buena tierra. ¿Recuerdas que hay una parábola que habla que hay una buena tierra que produce fruto? ¿Recuerdas que hay una parábola por ahí? ¿La vimos en nuestra secuencia de parábolas? Hay una buena tierra que produce fruto. Es la misma palabra que se está usando aquí del griego. De buena naturaleza. Esta era la naturaleza del siervo. Era de una buena naturaleza, era de una naturaleza útil. Era una persona que tú no tienes que pedírselo, sola se pone a hacerlo. Es esa persona que aunque suceda algo contrario a lo que se está haciendo, un golpe, se dañó algo material, esa persona no pierde su buena naturaleza. Esa persona no por eso deja de ser útil. Hay otras palabras más ahí. Es una persona de un carácter agradable, placentero. Con los que está la pasan bien. Con los que está se identifican, se comunican, se explayan, porque es una persona de buena naturaleza. A eso se refería el Señor, buen siervo, una persona que se distinguía, no por la marca, no por la estatura, porque de repente alguien nos puede llamar por la estatura, y bueno, algunos por muy alta y otros por muy pequeña, ¿no? Pero bueno, no era distinguido por eso, era distinguido por la calidad de persona que era. Buen siervo. Wow. Wow. ¿Serán las palabras que algún día escucharemos? ¿Serán esas las palabras con las que el Señor te dirá, reconozco tu trabajo, reconozco tu corazón, reconozco tu pasión, reconozco tu consagración, reconozco tu convicción con la cual tú nunca te apartaste de esto? Buen siervo. Siguiente diapositiva. Tengo que avanzar un poco más rápido porque el tiempo me ha ganado. La siguiente diapositiva habla está unida por una conjunción, buen siervo y fiel. Son las dos cosas juntas, pero son aspectos un tanto diferentes que combinan muy bien. Son un binomio muy interesante. Dice fiel, constante. ¿Constante de qué? ¿Qué dice ahí en la diapositiva? Afecto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué este siervo se pone a trabajar por algo que la ganancia no va a ser para él? ¿Por qué este siervo se pone a hacer algo que no se le va a quedar a él? Porque ama a su Señor. Porque el amor que tiene por su Señor es tan grande que él no necesita que le pague un gramo de esa plata. No necesita de 10 talentos que me regale uno. No necesita eso. Lo hace solo porque lo ama. Porque ama a su Señor. Muchos están sufriendo el día de hoy en casa. Y están sufriendo porque no pueden vivir o seguir con la vida egoísta que han vivido. El sábado ya no se pueden ir al antro, este día no se pueden ir al cine y estar ahí pasándose las horas viendo las películas. No se pueden reunir con aquellos amigos, compañeros, familiares que son del mismo corazón equivocado que ellos, hablando toda clase de perversiones. Y algunos están, disculpen la expresión, le agradezco que me haya permitido entrar en su casa y ojalá que no vaya a picarle y acabe ahorita y diga, no, ya bloquealo, ya se puso grosero Alejandro. Ojalá que no. Algunos están como leones enjaulados. No saben ni qué hacer en casa y van para un lado. No sabes qué hacer en casa. No sabes que en casa hay gente que te ama y gente a la que tendrías que amar. No sabes que en casa hay personas que te han servido y ahora necesitan ser servidas por ti. No sabes que a lo mejor, y no quiero ser fatalista ni ave de mal agüero, pero no sabes que tal vez algunos de ellos no acabaremos este año. No sabes que tal vez algunos de nosotros vayamos a partir en estos días. No sabes.
Se te puede describir a ti con estas dos palabras que acaba de decir el Señor para estos dos siervos, el de los 5 talentos o el de los 2 talentos. Buen siervo, de buen corazón, de buena naturaleza. Lo que se te da, lo ocupas bien, lo haces producir, lo cuidas, lo prosperas, de buena naturaleza. Hay personas que tienen buena mano para sembrar. Yo conozco personas que tienen muy buena mano para sembrar. Pero hay personas que tienen buena mano para otras cosas, de buena naturaleza. ¿Ese es tu corazón? ¿Eres fiel como se está describiendo aquí? Constante en ese afecto, en ese amor y compromiso que se tiene con Cristo. Constante, la lealtad está firme. Y fíjate lo que dice ahí la diapositiva. O sea, esta palabra viene de la palabra griega que se traduce fiel, confiable, honrado. Sé que esto no es mío. ¿Qué debes de saber? Que la vida no es tuya. Te la dio Dios y tú decides qué haces con ella, pero no es tuya. Le vas a dar cuentas al Creador. Le vas a dar cuentas a Él. A Él le vas a dar cuentas. Estas dos palabras se repiten en el de los 5 talentos, en los 2 talentos. Pero fíjate la expresión de su Señor. Verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Sobre qué dice? Ahí está en tu Biblia. ¿Sobre qué lo va a poner? ¿Sobre qué, Javi? O sea, ¿cuántos millones estaba recibiendo el Señor de este siervo que le dio 5 talentos? ¿Cuántos millones recibió? Eran 35,400 y otros 35,400, casi 71. Y eso para el Señor era poco, para el dueño. Y le dijo: esto es poco, sobre mucho, sobre mucho, sobre mucho. ¿Qué resalta de la parábola? La alegría también del Señor. También las expresiones aquí reflejan eso, la alegría con la que vino este siervo a entregar cuentas. Pero sobre todo la parábola también refleja la alegría con que su Señor lo toma y le dice: qué buen siervo has sido, qué fiel. Sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Si tú ahora estás contento, esto no tiene parangón, tu alegría no tiene comparación. La verdadera alegría la vas a conocer ahora. Entra en el gozo de tu Señor. No hay medida, no hay medida. Y me siento impotente para podértelo explicar, porque quisiera explicártelo de tal manera que se te hiciera tan atractivo y dijeras: es cierto, he desperdiciado mi tiempo, he mal invertido, he sido tacaño en las cosas de Dios, he sido codo en las cosas de Dios, le he dado y no le he dado todo lo que he podido, le he medido lo que le estoy dando, cuando Él es digno de que le dé todo con alegría, con confianza, no por lo que Él me va a dar, sino porque quiero ser fiel. Porque lo amo, porque estoy agradecido con Él, no por lo que Él me vaya a dar a mí. Ojalá que podamos recordar esta parábola cuando acabe toda esta contingencia. Y si esta parábola, esta contingencia la miramos de lejos, que le podamos agradecer a Dios, porque es claro que en otros países de primer mundo, con mejores hospitales, con más recursos, se han visto totalmente rebasados. Y es claro que, y lo digo con mucho amor, de mi país, en un país de tercer nivel, de tercer mundo, en vías de desarrollo, no tenemos esos hospitales, no tenemos esos recursos. Literalmente estamos en la mano de Dios, literalmente. Bien, buen siervo y fiel. Veamos por último este siervo que fue y enterró. Si nos pones la siguiente diapositiva, por favor. Siervo malo, moralmente malo, moralmente equivocado. Y aquí algunos van a sentir un escozor interno, porque te va a describir
Eres moralmente malo. Moralmente las decisiones que tomas y las inclinaciones que tienes son equivocadas. Eres malo en tus expresiones. Eres maligno en la forma en la que ves las cosas. Está torcido el corazón, está torcido el pensamiento, hay perversidad. Que hay capacidades, por eso la parábola dice que a este siervo se le dio un talento, capacidades tiene, pero no la disposición de que sus capacidades sean usadas para lo bueno. Y aquí es donde algunos van a empezar a sentir ese escozor, ese ardor, ese piqueteo. Y yo no quisiera, pero creo que va a pasar que alguien ahí en casa volteará y se te quedará mirando, o tú mismo voltearás a mirar a los demás a ver quién te mira, porque sabes que esto te está describiendo a ti. Sabes que esto está hablando de tu corazón. Para lo bueno no sirves, para lo bueno no sirves, para lo bueno tu mente no se activa, no trabaja, pero para lo malo tu mente es muy creativa. Para lo malo tú solito buscas la manera y encuentras y creas muchas formas de hacer y de cometer maldades. La primera maldad fue de este hombre, cómo veía él a Dios, y lo veía como alguien injusto, como alguien muy severo. Y eso es lo que suele salir del corazón de personas. Es que de todos se quejan de Dios. Si ahora está una pandemia, se están quejando de Dios. Si algo sucede allá en la calle, en la colonia, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios no cambia las cosas? Dios ya hizo lo más grande, y lo más grande fue haber enviado a Jesucristo a pagar el precio de los pecados de todos. Dios ya hizo algo, y desde antes del Señor Jesucristo nos ha dado su palabra para que nos sea lámpara y nos sea luz. Dios no solo se ha quedado en eso, que está su palabra y que envió a Jesucristo. Dios ha enviado a su Espíritu Santo, y no solo Dios ha hecho eso, a través del Espíritu Santo nos capacita, nos llena, nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos dirige. Y no solo eso, además, tal y como la parábola nos los dice, que es una realidad total y completa, algún día estaremos en un lugar del cual no somos dignos, y que es sorprendentemente hermoso y placentero, que es la ciudad celestial. Pero este personaje acusó a Dios de muchas cosas. ¿Eres tú de quien está hablando? ¿Eres tú ese que de todo señala a Dios? De todo acusa a Dios, de todo se queja con Dios, pero su corazón es malo, siervo malo. Esa perversidad está en ti, esa malignidad está en tus pensamientos. Pasemos a la siguiente diapositiva, la que habla de la negligencia. Fíjate lo que dice. En la versión española se traduce como negligente, pero ¿qué dice que es? Es un perezoso. Es perezoso. Es una persona molesta. Es cuando tú le pides a alguien, oye, haz esto. Ay, ¿por qué no lo hace otro? ¿Por qué siempre me mandan a mí? Y se lo dijiste a las 9 de la mañana y lo está haciendo a las 9 de la noche. Ya lo estoy haciendo, ¿no querías que lo hiciera? Perezoso. Había una hora cuando había que hacerlo. Y además vas y lo haces de malas. Y si te ponen a barrer, andas por aquí pateando y por allá también. Y ya rompiste acá, ya tiraste el otro. O te pidieron que hicieras un trabajo y lo haces mal. Que entregaras un reporte y lo entregas sin las características, sin la calidad. Porque lo haces molesto. Porque eso es lo que dice también la palabra. No solo la persona es maligna, es perversa, sino también es perezosa. Hace las cosas de malas. Hasta de malas fue a enterrar los 34 kilos de plata. Hasta de malas. Si conocieras a Dios, sabrías que es maravilloso. Si conocieras a Dios, verías que es totalmente misericordioso. Si lo conocieras. Si lo conocieras, invertirías toda tu pasión para que el reino de Él avance, para que el reino de Él crezca. Y la parábola termina hablando
Era, creo, la última diapositiva, ¿cierto? Que parecen ser que son palabras textuales de Jesús, ya no es la parábola, sino palabras textuales que el Señor Jesús había dicho en otras ocasiones, pero ahora lo llama el siervo inútil. Y al siervo inútil, dice el verso 30, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tiempo de esta emergencia sanitaria es tiempo para que seamos creativos y productivos en el reino. Es tiempo para ello. El día de hoy, estando aquí en el auditorio, los hermanos que hacen la transmisión, los hermanos que tocan la alabanza, los hermanos que damos la bienvenida y predicamos, estamos queriendo invertir en este reino. Estamos usando de los recursos que tenemos a la mano. Puede ser que en días más adelante ya no podamos ni venir a este lugar y tendremos que crear y generar habilidades. Hay los recursos, hay las formas para que podamos seguir compartiendo la palabra. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿De qué manera vas a ser productivo? ¿Estás consciente que estamos en la primera etapa? Estamos en esa etapa y es notorio a qué nos estamos dedicando, qué es lo que estamos produciendo. He hablado de la segunda. Vendrá la etapa de rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas, sea cuando Cristo venga, o sea que nosotros muramos antes de que Él venga y tengamos que presentarnos delante de Él. Pero vamos a rendir cuentas. ¿Qué será lo que escucharemos? Bien, buen siervo y fiel. ¿Será la palabra que voy a escuchar? ¿O la parábola me describe como este hombre malo, negligente, perezoso, molesto para hacer las cosas para Dios? ¿Qué será lo que yo voy a escuchar? Y finalmente vendrá una recompensa final, una eternidad. Para algunos de un gozo indescriptible y para otros de un desasosiego y un terror. Si entre los que nos están escuchando, viendo, algunos están muy temerosos por el coronavirus, tú no sabes lo que es la ira de Dios. Tú no sabes. Tú no sabes. Pablo dijo, Moisés dijo, también lo dijo Pablo, pero primero digo lo que dijo Moisés. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu ardor, según que debe ser temido? Y Pablo dijo, dura cosa es caer en manos de un Dios airado. Si ahora estás temeroso por el coronavirus, no tienes idea. No tienes idea. No tienes idea. Hemos de presentarnos ante Él, hemos de entregar cuentas y hemos de recibir una recompensa. Si eres cristiano, te invito a que esta emergencia sanitaria te vuelvas una persona productiva para el reino de Dios. Regresa, los que estamos aquí, regresa a casa. Los que están en casa, ¿cómo puedes ser útil para Dios en tu casa? ¿Cómo puedes ser productivo para el reino de Dios desde tu casa? ¿Cómo puedo yo retomar esa pasión, de ese amor, de esa gracia que Dios puso en mi vida, arrepintiéndote si es que perdiste tu primer amor, avergonzándote si es que Dios te ha dado esas capacidades porque es Dios el que las da y las has enterrado y las has dejado ahí sin rendirle fruto, arrepintiéndote de ello y buscando
de todo corazón, servirle a Dios por gratitud. Esta emergencia sanitaria va a sacar algo de ti, o lo mejor, o lo peor. ¿Serás ese león enjaulado que ya está desesperado porque le abran y destramparse en su banalidad? ¿O serás ese siervo que aún estando ahí en casa, obedeciendo las indicaciones, estará siendo productivo para el reino, llamando a personas, compartiendo la palabra, introduciéndose a la escritura, orando a través de ella, compartiendo, porque también va a haber personas en necesidad y habrá que compartir? Hay personas que, así les digas algo muy sencillo, inmediatamente se molestan y actúan de manera ofuscada. ¿Eres tú? Amados, esta parábola es muy hermosa. Esta parábola nos habla de la segunda venida de Cristo, pero hoy no estamos tocándola del punto de vista escatológico, pero sí desde un punto de vista real, en el sentido nos vamos a presentar a rendir cuentas. Esa es una realidad. Voy a terminar con una oración. Yo le pido que allá en casa tengas presente que Dios te dio capacidades. Todos las tenemos. Tú que no quieres servir a Dios, tú que te has negado hasta el día de hoy y has enterrado ese talento, Dios te dio capacidades, Jesús te dio capacidades, pero no las has querido hacer funcionar para el reino. Dios te ha dado la vida y la vida es un don hermosísimo. Nos corresponde a nosotros invertirlo, hacer buen uso de él. De estos dos tipos de siervos, ¿cuál eres? ¿Con cuál te identificas? Que sea la palabra de Dios la que te hable. Les pedimos que sean atentos a que esta palabra nos alienta ahora en este momento que estamos viviendo en México de emergencia sanitaria, que vivamos como verdaderos cristianos, trabajando intensamente para el reino desde casa. Los que tienen que salir a trabajar poniéndose en las manos de Dios, pero siendo productivos para el reino de los cielos. Padre, gracias Señor. Gracias porque tú has permitido que nuestro país esté en las cosas como están hasta el día de hoy en cuanto a esta emergencia sanitaria, y porque tú querías, Señor, que esta palabra así fuera como llegara a los oídos de cada persona en este momento. Es claro que en estos días muchos van a reflejar que son ese siervo malo, negligente. Van a sacar su maldad, su avaricia, su perversidad. Es malo que muchos, es claro, Señor, que muchos van a sacar ese carácter totalmente maligno, perverso. Eso es claro, Señor, ya lo vemos, gente robando, gente subiendo los precios de manera desconsiderada, gente actuando de manera totalmente irracional. Pero también, Señor, son días donde tus hijos deben de brillar y brillarán. Son días donde, como decíamos hace rato, Señor, no aparecerán los superhéroes de las películas, no existen. Pero Thanos, la muerte sí está aquí, y es momento de que se levanten tus hijos. Por algo tu palabra dice, Señor, que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Permítenos, Señor, en estos días levantarnos y hacer que tu reino produzca.
que seamos cristianos de buen corazón, de buen carácter, de un espíritu afable, de un amor firme y constante. Permítenos, Señor, que aún en medio de estos días, con el temor y con la gracia tuya, seamos productivos a tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. A todas las personas que nos recibieron en su casa, que tu palabra les bendiga, que tu palabra les haga considerar que estamos ante un tiempo en el que las cosas van a cambiar, van a cambiar. Con tu gracia podemos seguir adelante, Señor, porque un cristiano vive por fe, no por vista. Se agarra de tu gracia para cada día. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Bendícelos, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.